Continúa la emisión de la programación de Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada para toda la provincia de San Antonio. También saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de internet. Bueno, a partir de este minuto, como cada semana, retomamos la conversación con el profesor Hugo Cox, doctor en comunicaciones, con quien siempre estamos desarrollando distintos temas de la historia de nuestro país y también un poco relacionadas con lo que pasa en el mundo. Bueno, durante esta semana y durante estos días, el mundo se ha centrado en la Ciudad del Vaticano a raíz del cónclave que permite elegir un nuevo pontífice. Y en este sentido, hoy día con el profesor Cox vamos a hablar justamente de lo que es el cónclave, qué significa, qué implicancias tiene en lo político y en lo social, no solamente en la Ciudad del Vaticano, sino que también en todo el mundo, considerando que ahí está la dirección máxima de la jerarquía de la Iglesia Católica, que obviamente se maneja ahí desde el Vaticano a nivel mundial. Así que, profesor Cox, sea bienvenido una vez más esta semana aquí a Chilena FM. Sí, gracias por la invitación y seguiremos conversando. Un saludo a ti y a todos quienes nos están escuchando. Igualmente, profesor, lo saludo cordialmente. Bueno, partiendo un poco respecto de la conversación que vamos a tener esta semana, es que nos pudiese definir, ¿no es cierto?, en los términos más coloquiales posibles y entendibles, ¿qué es lo que es el cónclave? Mira, yo antes de entrar en el tema, me gustaría hacer algunas precisiones históricas. Más en el continente latinoamericano. Latinoamérica fue conquistada con la espada y la cruz, ¿no es cierto? Detrás del español, que traía la espada, venía la Iglesia Católica, en su afán de universalizar la Iglesia Católica. Y eso da cuenta de lo que significa el poder. Eso que usted no lo podemos mirar sin no relacionarlos con los temas concretos del poder. Y la Iglesia tiene algo que es muy importante en el desarrollo de la humanidad. Tiene el poder blando. Sabe influir en todas las decisiones que ocurren a nivel macro, a nivel mundial. Y también en el plano local. Por lo tanto, lo que esté ocurriendo allá no es ajeno a nadie. Porque ahí se están decidiendo finalmente situaciones que en alguna medida van a impactar en términos geopolíticos. El poder blando de la Iglesia Católica, solo se los digo en una sola cosa, es capaz de solucionar y llegar a acuerdos y terminar con guerra. Es así de simple, no va a aparecer nunca. Nunca va a estar un sacerdote ahí, un obispo, un cardenal va a estar negociando. No. Mueve e influye en la toma de decisiones de los que están ahí, en función del objetivo de la paz, de terminar con la masacre, en fin, todo lo que ustedes puedan imaginar. Por lo tanto, la importancia de este significado, de este concepto cónclave, de este hecho, ya no tiene que ver que solo le afecta a la Iglesia, sino que le afecta al mundo entero. Le afecta y le interesa al mundo entero. ¿Por qué? O sea, la palabra cónclave, ¿no es cierto?, tiene un origen del latín que es conclave, que significa, ¿no es cierto?, con llave o bajo llave. Y eso, ese término que describe la reunión de los cardenales electores de la Iglesia Católica, es un lugar sellado, cerrado del mundo exterior, con el propósito, con el objetivo único de elegir un nuevo papa. ¿Cuál es el sentido político de esto? Que este aislamiento es lo que busca garantizar la libertad que tengan los cardenales para tomar una decisión trascendental para la Iglesia, que evita, ¿no es cierto?, cualquier influencia externa, ¿no es cierto?, para ese nombramiento. Ahí está. Por eso los encierran. Para que ahí en este conciliablo, en este encontrarse con sus propios silencios,
logren, ¿no es cierto?, elegir a un papa. Eso es el significado, ese es el simbolismo que esto tiene. Ahora, cuando esto ocurre, ¿no es cierto?, la importancia de este hecho está básicamente radicado en, primero, que la elección del que va a dirigir la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, es la cabeza visible de la Iglesia Católica a nivel mundial. Por lo tanto, el impacto que tienen los millones de seguidores, de católicos que hay en todo el mundo es fundamental. O sea, ahí en esa figura es lo que le da la unidad a la Iglesia Católica a nivel global. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué dice el cónclave? Nosotros vamos a elegir a este señor que va a dirigir los destinos de la Iglesia y por lo tanto le vamos a dar una continuidad a la Iglesia y le vamos a dar una legitimidad a quien sea elegido. Y eso hace que le asignan y le dan continuidad a un liderazgo dentro de la Iglesia y de la Iglesia en la transmisión de una autoridad para todo el mundo. A través de este proceso, entonces, es la Iglesia, ¿no es cierto?, que dice, con nuestras enseñanzas, con nuestra doctrina y con nuestro gobierno, vamos a estar presentes siempre. Entonces, el hecho que estén encerrados permite, ¿no es cierto?, la libertad de acción. Permite que en su propio silencio mediten, reflexionen sobre cuál es la mejor alternativa que hay para asumir la coyuntura que en ese instante se está fijando. Por otro lado, ¿no es cierto?, implica otro elemento que es clave, que representa la unidad de la Iglesia mundial. O sea, esa es la imagen. O sea, mira, podemos tener miles de diferencias, pueden haber miles de interpretaciones, pero finalmente es la Iglesia, una sola. Entonces, y como son cardenales que provienen de todos los continentes, ¿no es cierto?, hay un intercambio de experiencias y de opiniones que finalmente permean a quien va a dirigir a la Iglesia Católica. Por lo tanto, el ritual, que es un ritual de una solemnidad impresionante, con que eso tiene su expresión, ¿no es cierto?, dando cuenta de la trascendencia que tiene el evento, que no es un dato menor. O sea, hoy día todos los medios de comunicación global están presentes ahí, están siguiendo las alternativas de este encierro, y eso da cuenta de la importancia que la Iglesia Católica, este poder blando que yo decía al principio, tiene, ¿no es cierto?, en términos geopolíticos. En resumen, el cónclave, ¿no es cierto?, que es un proceso de votación, es donde yo elijo algo, adquiere dos elementos que son fundamentales. Tiene dos símbolos. Por un lado, el evento espiritual, que está vinculado a la trascendencia del ser humano. Por otro lado, ¿no es cierto?, el elemento histórico que de este encuentro eclesial, que significa, ¿no es cierto?, la continuidad, la unidad y la independencia de los liderazgos de la Iglesia Católica. Ahí, en esto que he dicho al final, está reflejada, ¿no es cierto?, toda la estructura de poder que se maneja, ¿no es cierto?, en este proceso. Por eso es importante. No sé... Sí, me queda súper claro, profesor, pero quisiera ahondar en otro detalle que usted lo señala justamente en una parte ahí al final de la intervención, y tiene que ver con esta mezcla de elementos históricos con elementos espirituales, porque siempre, y hasta el día de hoy hay que decirlo, se considera la figura del electo una figura más bien de carácter no divina, pero como sagrada, como que el nombramiento del Papa tiene que ver con algo que trasciende nuestro sentido común. ¿Cómo se mezclan eso? ¿Cómo se mezclan esos antecedentes, tanto espirituales como terrenales? Porque la Iglesia aquí transmite la importancia que tiene el Papa como seguidor de Pedro, fundador de la Iglesia. Mira,
lo conversábamos hoy día con un hijo mío, y él hacía cuenta lo siguiente, me decía, mira, el gesto que ocurrió en la muerte del Papa, es un gesto, ¿no es cierto? Se reúne después de la pelea que tuvieron en el Salón Oval, Zelensky con Trump y no me acuerdo el otro que estaba al lado, nunca más hablaron. Sí, era el vicepresidente de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y los dos se encuentran en el funeral. Y le piden al Papa, o sea, al Camarlengo, Al Camarlengo, sí. que les pase una oficina para conversar. Y mira el significado de esto, lo profundo que es. Les pasa, le dicen, no, no hay problema. ¿Qué necesita? No, un par de sillas nomás para conversar, ok. Y los instala en la misma capilla, rodeado de 2 columnas de 5 metros de alto, bajo el techo de los frescos de Miguel Ángel. 2 columnas de mármol, el Imperio Romano ahí, que ellos se ven chicos. Ustedes tienen solo poder terrenal. Aprovechan el poder de Dios para que puedan llegar a acuerdos. ¿Te das cuenta? La jugada política del poder blando, como una cosa que para cualquiera parece insignificante, a 2 tipos los coloca en una situación de pequeñez. El poder está acá. Ustedes son simples actores de una cosa. Eso tiene una tremenda configuración geopolítica, de tremenda trascendencia que tuve, porque de esa conversación han seguido otras conversaciones más. Ese es el tema, ahí está la importancia. Yo en esa figura, en esa imagen que se está dando, que tú la pueden ver en fotografías, está en las redes eso, se van a dar cuenta la jugada magistral del punto de vista del poder blando que tiene la Iglesia. Coloca a un presidente de una potencia con otro que fue denostado a conversar, pero en condiciones de iguales, porque el poder está en otro lado. Ustedes tienen que llegar a acuerdos. No sé si me logro explicar. Sí, se logra explicar bien, profesor, pero quisiera que ahondara en otro tema, porque claro, la Iglesia Católica tiene más de 2000 años, ¿no es cierto?, de antigüedad, y los cónclaves han sido importantes a lo largo de la historia. ¿Qué ejemplo nos podría dar usted de cómo los cónclaves han influido en la historia de la humanidad? Es la elección del tipo de papa. El cónclave que elige a Juan Pablo II. Un papa que es político, es un papa político, que su objetivo, sin disparar una sola bala, y sus acciones permanentes, hacen que toda la cortina de hierro, todo el mundo socialista, comunista, caiga. La Europa Oriental, todos sus modelos desaparecen. Desde la caída del muro de Berlín, Rusia, desaparecen. Y la importancia que tiene él, ¿no es cierto?, desde Bolonia, y empieza la teoría del dominó. Ahí te doy un solo ejemplo. Otro ejemplo, Pablo VI, que es el que sucede a Juan XXIII. Juan XXIII, ¿no es cierto?, el Concilio Vaticano II, se abren las puertas, se abren las ventanas, y la Iglesia se renueva con los aires que estaban sucediendo. A Pablo VI, político, le toca implementar el Concilio Vaticano II. Se abre la Iglesia y ahí surge un ejemplo, lo que significó para América Latina la teología de la liberación. Y si tú te vas al CELAM de Medellín del año 1962, por ahí no recuerdo bien, ¿qué hace? Asume la teología, ¿no es cierto?, del desposeído, y abrir la Iglesia en el mundo que es distinto. Y ahí vienen todos los procesos de reforma agraria inspirados por la Iglesia, viene todo un proceso político de cambios al interior de los países de América Latina. O sea, esa es la importancia que tiene. Y es un poder blando que no se nota, que la gente no lo percibe. Oye, el impacto tiene que ver con temas tan importantes como la paz.
los derechos humanos, el medio ambiente, la justicia social. Todo eso, ¿no es cierto?, es un cambio que normalmente se va dando en el enfoque que le da la diplomacia vaticana y su relación con los diferentes estados y organizaciones internacionales. Ahí está la influencia. El cónclave elige a un papa que va a tener una influencia de acuerdo a las nuevas perspectivas que la Iglesia se fijó. Sí, ¿por qué se reúnen 7 días antes todos los cardenales? Porque conocen el estado de la Iglesia entrega toda la información y ahí se define las políticas que tienen que seguir después. Y se elige un papa de acuerdo a esa nueva información. Eso es. Todo eso que yo estoy hablando no se ve a simple vista. Está detrás. Es lo que yo llamo cómo se mueven las corrientes que finalmente mueven la historia. Pues, por otro lado, o sea, ¿cómo han influido las relaciones entre la Iglesia y el Estado? La elección de un papa normalmente influye mucho en los diversos gobiernos a nivel global. O sea, mira un ejemplo claro. Milei, en su campaña, cómo despotricaba con el Papa, y hablaba del Papa comunista. Están los videos, si yo no estoy inventando nada, si está la información abierta. Sale a elegir, no sé cuánto tiempo después, parte a visitar al Papa. Y el Papa lo recibe. Hace caso omiso de lo que había dicho antes. Lo recibe. Y ahí hay un mensaje político. Yo los acojo a todos. Y este otro, como era argentino, el Papa y todo el cuento, se ve la obligación de partir. De ahí son... O sea, a ver, la Iglesia es muy lenta. No esperemos resultados inmediatos de la acción de la Iglesia, pero va colocando los distintos pilares que van permitiendo los cambios. Ese es un ejemplo de los muchos. ¿Por qué todos los presidentes del mundo, los dignatarios, van a saludar al Papa? Si eso tiene que ver porque el Papa, ¿no es cierto?, y la Iglesia, el Vaticano, lo que le interesa es fortalecer las relaciones que tiene con otros estados. Si el Vaticano es un estado-nación. Y por lo tanto, ¿dónde espera influir después los gobiernos? En la libertad religiosa, en el financiamiento de la Iglesia, en la legislación sobre familia, en fin, en distintos temas que a la Iglesia le interesan, temas de igualdad, en temas de justicia social, que son los temas que a la Iglesia le interesan. Ahora, ¿cómo influye en eso? Y para eso necesito relaciones de Estado. Y de hecho hay embajadas del Vaticano en todo el mundo. Y aquí en Soterosán, ¿no es cierto?, tenemos la embajada del Vaticano en Chile, que ha estado siempre ahí. Y por otro lado, la otra importancia que tiene toda esta elección de un papa, que también tiene que ver con la reconfiguración de los equilibrios de poder que hay dentro de la Iglesia. O sea, aquí se elige una figura política. Yo no lo estoy viendo desde el punto de vista de la Iglesia, del creyente. Lo estoy viendo como un simple analista desde afuera, lo que ocurre detrás. Lo que hay detrás de todo esto. Pero todo esto con el poder, con el símbolo de lo que significa una iglesia, ¿no es cierto?, parada en 2500 años y con la impronta de los elementos teológicos, los elementos que circulan a esto, que tiene que ver también con las ornamentaciones, con la impronta que la iglesia le da. Con la puesta en escena que es tan característica, ¿no? Pero si es obvio, si es parte del ritual. Si los rituales son eso, los rituales transmitir omnipresencia. Y esos rituales están en la masonería, en la Iglesia Católica, y en los evangélicos, en los luteranos, en los anglicanos. El ritual es parte fundamental, porque el ritual da cuenta de un estado superior. Y el que es creyente, el que es parte de ese ambiente, asume el ritual como un elemento clave para poderse entender él. Y es aquí que es algo fundamental que tenemos que entender mucho: los silencios. La importancia del silencio, de saber hablar, y hablar cuando se tiene que hablar.
¿Te fijas? Pues eso tiene que ver con estos elementos rituales. O sea, tú ves la Iglesia Católica, ves los rituales en la masonería. Lo que está básicamente metido es el silencio. Encuéntrate contigo. Si vas a hablar, medita lo que vas a hablar. Si el Papa, con toda la impronta, con toda esa parafernalia, esa puesta en escena, qué sé yo, va transmitiendo eso. Yo cuando hablo para decir las cosas que hay que decir. Antes no hablo. Sí, bueno, y en este sentido, profesor Cox, ¿qué tipo de papa entonces es el que se debería necesitar para los tiempos actuales que vive la humanidad? Pucha, la pregunta difícil. No, Pero arroje algo ahí. A ver, yo, y esta es mi opinión muy personal, va a ser un papa de transición. A ver, le cambio la Un pregunta, papa, profesor, le cambio la pregunta. ¿Qué tipo de mundo es el que va a encontrar este nuevo papa? un mundo que es terriblemente complejo. Un mundo en que las lógicas del poder van cambiando. Porque detrás de todo este mundo está la cuestión más simple. ¿Quién asume la economía mundo? Y son lógicas muy complejas. Y eso llevado, ¿no es cierto?, a problemas de desigualdad, de falta de educación, o sea, una serie de problemas que tiene el mundo. Entonces la pregunta que se hace en la Iglesia hoy en día es, ¿cómo enfrentamos esta nueva realidad? ¿Quién nos sirve para enfrentar esta nueva realidad? ¿Un cardenal italiano con experiencia política como el secretario de Estado? ¿O el otro cardenal italiano, presidente de la Confederación, de la Conferencia Episcopal? ¿O un cardenal filipino que está inmerso en una realidad que es distinta? De América Latina no, porque ya fue de América Latina. Ya fue un español, un idioma español. ¿Va a ser un norteamericano? Es decir, los tipos están ubicando al Papa que, de acuerdo al estado de la Iglesia, a los informes que recibieron, pueda representar mejor el camino que tienen que seguir. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están escogiendo es que quien esté ahí asuma un liderazgo a nivel global. Y este liderazgo a nivel global está tanto en el ámbito religioso como en el ámbito secular. Que el estilo de gobierno, sus prioridades, sus capacidades convocatorias puedan ser observados e incluso emulados por otros líderes. Esas son las características que están buscando. No nos perdamos, ellos están buscando eso. Están buscando modelos de liderazgo en las actuales condiciones. No están buscando un hombre. Están buscando al hombre, pero que encarne ese tipo de liderazgo. ¿Te fijas? Y eso es importante porque eso tiene implicancias sociales que son profundas, que tiene que ver básicamente, por ejemplo, con la moral, con los valores. ¿Cuáles son los valores y la moral más importante que va a permitir colocarle, ¿no es cierto?, frenos a una sociedad, ¿no es cierto?, que se desboca? Por ejemplo, estoy diciendo algo que muy, muy, muy a contrapelo a lo mejor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahí viene la Iglesia y dice, estas son las enseñanzas, estos son los límites éticos y sociales, y eso influye en la sociedad. Mira, un dato, caso muy paradigmático. La Iglesia en tiempos del cardenal Raúl Silva Enrique. Llevémoslo a nuestro territorio, es más fácil que los auditores lo entiendan. Se da en un tiempo de dictadura, ¿no es cierto? ¿Qué levanta el discurso de la Iglesia? La defensa del perseguido, la defensa del que está maltratado. Y ahí surge la vicaría de la sanidad, surge todo el apoyo de la Iglesia a quien estaba persiguiendo, independiente del color político. Y eso se vivió en San Antonio, se vivió en Valparaíso, se vivió en todos lados. El papel que jugó la Iglesia en momentos de crisis. Pero ¿cuál era el discurso? Pablo VI. Y después Wojtyła, ¿no es cierto? Juan Pablo II.
la defensa de los derechos conculcados, la defensa del desvalido. Y ahí la iglesia coloca, ¿no es cierto?, la vicaría de la solidaridad, de grandes recuerdos, en fin. Y eso es, ahí está la influencia. ¿O no? ¿Podemos negar eso? No. Por lo tanto, los valores éticos y morales que imponga la iglesia siempre son de discusión, porque los asume. Ahí les doy un ejemplo de lo que eso significó en el caso de Chile. Pero también en los movimientos sociales. Si los movimientos sociales, como lo hemos conversado latamente en sesiones anteriores, en conversaciones anteriores, tienen que ver con lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la orientación? ¿Cómo voy a fortalecer el apoyo de la iglesia, ¿no es cierto?, a los movimientos obreros, los movimientos ecologistas, los movimientos, es decir, a los movimientos feministas. O sea, cómo la iglesia asume las nuevas causas. O sea, cuál es la orientación que va a dar en función de las nuevas causas. Y te doy un dato súper simple. Los cardenales africanos estaban muy en línea con las enseñanzas, con lo que planteaba el Papa Francisco. El tema de la desigualdad, el tema de la inmigración, el tema de la pobreza, son parte del discurso permanente y de la prédica permanente de los cardenales africanos. Pero hay una tremenda diferencia, en la que son terriblemente conservadores, que es el tema de la inclusión de la mujer y el tema, ¿no es cierto?, de los homosexuales. ¿Te fijas? Entonces, bueno, ¿cómo conciliamos estas posiciones? Los cardenales latinoamericanos son más abiertos a todos esos fenómenos, porque son de otra cultura. ¿Te fijas? Y esos son datos que hay que tener en cuenta. Entonces, esta elección, independiente de quien sea elegido, ¿no es cierto?, va a ser clave para la unidad de la iglesia al interior la unidad al interior de la iglesia, el mensaje que va a entregar el Papa a la comunidad católica global, las expectativas que la gente, el mundo secular, se haga del nuevo Papa y de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pero a su vez, la tarea más importante entonces, el diálogo entre las diversas corrientes que hay al interior de la Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica, y por lo tanto es buscar una unidad, primero al interior y después crear un discurso común, tratar de crear o de influir en un discurso que les haga sentido común a toda la sociedad. Y eso es, no podemos esperar algo más que eso. Y además esto es muy lento. Oye, de hecho la atención mediática y la atención de la opinión pública en torno al cónclave es enorme. Están todos preocupados. Oye, tenemos las noticias internacionales, los canales de acá, ¿no es cierto?, mandando enviados especiales como la gran... Porque tiene que ver que el mundo, sean creyentes o no creyentes, unos más, otros menos. A ver, ¿quién van a elegir? Porque cuáles van a ser las nuevas orientaciones en estos nuevos discursos que la unidad va teniendo. Por lo tanto, este cónclave y cualquier cónclave, todos los cónclaves han significado un tema de identidad y un tema de pertenencia, ¿no es cierto? Hay un tema de identidad religiosa, pero también hay un tema de pertenencia en una comunidad que es mucho más global. Por lo tanto, la elección de un nuevo papa te va a generar las expectativas que siempre generan estas elecciones. Sentimientos de esperanza, de incertidumbre e incluso de preocupación. Dependiendo de las expectativas, ¿no es cierto?, y las sensibilidades que cada persona tenga. Pero eso es, en síntesis, o sea, si yo pudiera, todo esto que hemos conversado lo podría resumir en un elemento que es súper clave, que los resultados de un cónclave, de la elección de un papa, tienen ondas expansivas, políticas y sociales, que trascienden todas las fronteras de la fe y pueden influir profundamente en el panorama mundial de distintas formas. Por lo tanto, la elección de un papa no es un elemento baladí, es un momento que genera expectativas
y análisis en los múltiples ámbitos. Después que se provoca la elección de un papa, salga, ¿no es cierto?, el humo blanco, no pierdas, no temas y no te vas a equivocar. Que la cantidad de análisis que se van a hacer y de lo que esperan, tal que elijan. Más en la actual situación global. Correcto, bien, así es. Bien, profesor, le agradecemos como siempre que nos haya acompañado una semana más aquí en Chilena FM, tratar este tema que precisamente está en plena vigencia, lo que ocurre con el cónclave, la elección del nuevo Papa y bueno, en el fondo, cómo se va escribiendo un capítulo más de la Iglesia Católica. Así que, profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Permíteme un segundo. Nos quedamos sin tiempo, pero brevemente. No tan solo de la Iglesia Católica, sino que también de lo que va a ocurrir a nivel global. Perfecto, profesor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Bien, pues hemos estado con el profesor Hugo Cox, como siempre, cada semana aquí en Chilena FM, con temas de actualidad enfocados también en el análisis histórico. Vamos a ir a una pausa, luego seguimos con más de nuestra programación.